Cuando María Elena me dijo, Rodrigo, creo que estás enamorado de otra mujer, sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. No por la acusación, sino porque en ese momento me di cuenta de que tenía razón y que yo era el peor cobarde del mundo por no tener el valor de admitirlo. Mi nombre es Rodrigo Mendoza. Tengo 35 años y hasta hace poco creía que era un hombre exitoso. Llevo la contabilidad de 3 empresas medianas aquí en Guadalajara, tengo una casa en una colonia decente de Zapopan, un Sur 2015 que ya pagué y estaba casado con la mujer más noble que he conocido en mi vida. Digo estaba porque ya no sé si sigo mereciendo llamarla mi esposa. María Elena es maestra de primaria. La conocí hace 8 años en una posada navideña de unos amigos en común. Ella llevaba un suéter verde con renos bordados que la mayoría de la gente habría considerado cursi, pero a mí me pareció la cosa más tierna del mundo. Toda la noche estuvimos platicando sobre todo y sobre nada. Me contó que quería tener una familia grande, que le encantaba hornear pan dulce los domingos y que su sueño era que algún día sus alumnos la recordaran como la maestra que cambió sus vidas. Nos casamos 3 años después, en una ceremonia sencilla en la parroquia de San José del Tajo. Nada ostentoso, pero lleno de amor. O eso creí. Durante los primeros años todo fue perfecto. Bueno, lo que cualquier matrimonio mexicano de clase media considera perfecto. Desayunos juntos cuando los horarios coincidían, película los viernes por la noche, visitas dominicales a nuestros papás, peleas ocasionales por el dinero o por si dejé la ropa tirada. Hace 2 años comenzamos a buscar un bebé. María Elena se tomaba las vitaminas religiosamente, yo dejé de fumar, compramos libros sobre paternidad. Cada mes que no llegaba el embarazo era una pequeña decepción, pero ella siempre decía, Dios sabe cuándo es el momento perfecto, Rodri. Esa manera de confiar en la vida, de mantenerse esperanzada ante todo, era lo que más admiraba de ella. Y entonces llegó Valeria Sánchez. Conocí a Valeria hace 1 año y medio cuando comencé a llevar la contabilidad de Mercado Integral, la agencia donde ella trabaja como ejecutiva de cuentas. Desde el primer día algo cambió en el aire cuando estaba cerca de ella. Valeria es todo lo que María Elena no es. Ambiciosa hasta los huesos, elegante de una manera que cuesta dinero, con una risa que suena a copa de vino y una forma de caminar que hace que todos los hombres volteen a verla. La primera vez que me invitó a un café, para revisar los números con calma, sabía perfectamente que no íbamos a hablar de números. Pero fui. Y la segunda vez también. Para la tercera, ya no nos molestábamos en fingir que se trataba de trabajo. Valeria vive en un departamento en Providencia que cuesta más que mi casa entera. Tiene un BMW que cambia cada 2 años, viaja a Cancún como si fuera a ir al Oxxo, y siempre huele a un perfume francés cuyo nombre no puedo ni pronunciar. Cuando estaba con ella me sentía como en una película, como si fuera una versión mejor de mí mismo, más sofisticado, más interesante. Durante meses mantuve las 2 vidas separadas. En la mañana desayunaba con María Elena, que me contaba sobre los problemas de sus alumnos mientras me servía café en mi taza favorita, esa que dice «El mejor contador de Guadalajara», que me regaló el día que abrí mi despacho. Por las tardes me encontraba con Valeria en restaurantes caros del centro, donde me hablaba de sus planes de hacer crecer la agencia, de viajes a Europa que podríamos hacer juntos, de una vida sin las complicaciones domésticas que, según ella, me limitaban. El problema es que uno siempre se acaba engañando a sí mismo. Empecé a justificar cada encuentro, cada mentira, cada beso robado. Me decía que María Elena y yo nos habíamos vuelto rutinarios, que ya no teníamos nada nuevo que decirnos, que ella se conformaba con muy poco de la vida. En cambio, Valeria me desafiaba. Me hacía sentir vivo, me prometía aventuras. La vida tiene una manera muy cabrona de ponerte las cosas en perspectiva. El 15 de marzo de este año, María Elena llegó corriendo a mi oficina con una sonrisa que iluminaba toda la cuadra. Traía en las manos una prueba de embarazo con 2 rayitos rosadas clarísimas. «Rodri, al fin, vamos a ser papás». Lloró de alegría en mis brazos durante 10 minutos seguidos, y yo la abracé sintiendo una mezcla extraña de felicidad y pánico. Esa misma noche, mientras María Elena llamaba por teléfono a su mamá para darle la noticia, yo le escribí un mensaje a Valeria. «Tenemos que hablar. Hay complicaciones». Ni siquiera fui capaz de escribir la palabra embarazo. Valeria me citó al día siguiente en el Starbucks de Andares. Llegó con lentes oscuros y un gesto que yo no había visto nunca. Vulnerabilidad. «Rodrigo, necesito que sepas algo importante. He estado pensando mucho en nosotros y creo que llegó el momento de formalizar nuestra relación». Le conté del embarazo esperando que entendiera lo complicado de la situación. En cambio, se quitó los lentes y me miró con una determinación que me heló la sangre. «Perfecto. Entonces ya no tienes excusas para dar el paso que ambos sabemos que tienes que dar». «¿Cuál paso?» «Divorciarte, Rodrigo. Dejar esa vida que no te llena y construir algo real conmigo».
Mira, ya hice números. Con lo que ganas más lo que gano yo podemos tener una vida increíble. Podemos casarnos en diciembre, hacer un viaje de luna de miel a Europa, rentar un departamento en Santa Fe. Todo lo que hemos soñado. El mundo se me volvió más pequeño de repente. Valeria está embarazada de 7 meses para diciembre. No puedo... Sí puedes, y vas a hacerlo si realmente me amas como dices. Su voz se volvió fría como el hielo. Rodrigo, tengo 28 años. No voy a esperar toda la vida a que te decidas. O estás conmigo en diciembre o esto se acaba hoy mismo. Regresé a casa esa noche viendo a Marielena con ojos diferentes. Estaba en el sofá, con las piernas hinchadas sobre un cojín, viendo una telenovela mientras tejía una mantita amarilla para el bebé. Llevaba puesta una de mis camisetas viejas que ya le quedaba chica por la pancita y tenía el cabello recogido en una cola despeinada. ¿Cómo te fue, mi amor?, me preguntó sin quitar los ojos de la televisión. Y por primera vez, esa confianza ciega que tenía en mí me pareció casi insultante. ¿Cómo podía ser tan ingenua? Como no se daba cuenta de que llegaba tarde, de que traía otro perfume, de que contestaba llamadas en voz baja. Esa noche, mientras ella dormía con una sonrisa plácida, yo me quedé despierto mirando el techo y tomando la decisión más cobarde de mi vida. Durante las siguientes semanas comencé a preparar el terreno. Empecé a llegar más tarde, a mostrarme irritable por cualquier cosa, a quejarme de que la casa se sentía agobiante, de que necesitaba espacio para respirar. María Elena, que estaba en su segundo trimestre y tenía esa energía radiante que tienen las embarazadas felices, intentaba complacerme en todo. ¿Quieres que salgamos más? Podemos ir al cine o a caminar por Tlaquepaque como antes. No se trata de salir, María Elena. Es que siento que perdimos la chispa. Todo es muy predecible. La vi encogerse un poco cada vez que decía cosas así, pero no podía parar. Necesitaba convencerme a mí mismo de que ella era el problema, no yo. Mientras tanto, con Valeria todo se intensificó. Comenzamos a vernos casi todos los días. Ella ya había apartado un salón en el Hotel Villa Premier para la boda, había encargado invitaciones, escogido menú. Todo está listo para diciembre 15, me decía. Solo falta que hagas tu parte. Mi papá fue el primero en confrontarme. Don Ramiro Mendoza es albañil. Toda su vida ha cargado bultos de cemento. Ha trabajado bajo el sol de Guadalajara, se ha ganado cada peso con las manos llenas de callos. Nunca terminó la primaria, pero tiene una sabiduría que no se aprende en los libros. El día que fui a visitarlo a su casa en la colonia Ferrocarril, me esperaba con una cerveza fría y esa mirada seria que me ponía desde niño cuando había hecho algo malo. Oye, hijo, tu mamá está preocupada por ti. ¿Por qué, papá? Dice que María Elena la llamó llorando el otro día, que le dijiste que necesitas tiempo para encontrarte a ti mismo. Se tomó un trago largo de cerveza y me miró directo a los ojos. A tu edad, Rodrigo, y con un hijo en camino, ¿qué chingados tienes que encontrar? Es complicado, papá. Hay cosas que no entiendes. Ah, no entiendo. Claro. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. A ver, explícame. ¿Qué es lo que no entiendo de que un hombre abandone a su mujer embarazada? Porque yo, con mi educación de tercero de primaria, creía que eso se llamaba ser un cabrón. Nunca había escuchado a mi papá usar esa palabra conmigo. Ni cuando reprobé el año en la prepa, ni cuando choqué su camioneta, ni cuando me corrieron de mi primer trabajo por llegar borracho. Pero ahí estaba, diciéndome la verdad que yo no quería escuchar. No la estoy abandonando, solo necesito espacio. ¿Espacio para qué, hijo? ¿Para coger con otra? La crudeza de sus palabras me pegó como bofetada. Porque eso es lo que está pasando, ¿verdad? Te conseguiste una vieja y ahora la que está esperando a tu hijo te estorba. No pude negarlo. No a él. Es más complicado de lo que piensas, papá. No, hijo. Es exactamente tan simple como pienso. Se volvió hacia mí con una tristeza que nunca le había visto. Yo no tuve educación, pero tuve principios. Cuando tu mamá estaba embarazada de ti, trabajé 3 trabajos para que no le faltara nada. Dormía 4 horas por noche, pero nunca se me ocurrió buscar espacio o encontrarme a mí mismo, porque cuando decides crear una familia, tu trabajo es protegerla, no huir de ella. Salí de esa conversación más confundido que nunca. Por un lado, las palabras de mi papá me daban en el estómago como piedras. Por el otro, Valeria había aumentado la presión. Cada día me preguntaba si ya había hablado con el abogado, si ya había iniciado los trámites, si ya le había dicho la verdad a María Elena. El problema es que Valeria no sabía toda la verdad. Le había dicho que María Elena y yo estábamos separándonos, pero nunca le había contado del embarazo. Sabía que si lo hacía, probablemente me dejaría, y yo no estaba listo para perder ninguna de las dos opciones. Las cosas se pusieron realmente feas en el 5.º mes de embarazo de María Elena. Llevaba semanas durmiendo mal,
comiendo poco, llorando por cualquier cosa. El doctor Morales, su ginecólogo, nos citó a los dos para hablar sobre los riesgos del estrés emocional durante el embarazo. Señor Mendoza, su esposa está desarrollando hipertensión gestacional. Eso puede ser muy peligroso tanto para ella como para el bebé. ¿Qué significa eso, doctor?, preguntó María Elena con voz temblorosa. Significa que necesita reposo absoluto y sobre todo necesita estabilidad emocional. El estrés que está manejando puede provocar un parto prematuro o complicaciones serias. Mientras el doctor hablaba, yo veía a María Elena encogerse en la silla. Sus manos temblaban mientras acariciaba su pancita, y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando el doctor mencionó los riesgos para el bebé. «Doctor, ¿esto es por mi culpa?», preguntó con voz quebrada. «No, señora, estas cosas pasan, pero es importante que tenga un ambiente tranquilo en casa, que se sienta apoyada y segura». En el camino de regreso, María Elena no dijo ni una palabra. Pero cuando llegamos a la casa, se sentó en la cama y me miró con una honestidad que me partió el alma. «Rodrigo, necesito que me digas la verdad. ¿Ya no me amas?». La pregunta me pegó como un trancazo, porque la respuesta honesta era, no lo sé. Había estado tanto tiempo justificando mis mentiras que ya no sabía qué sentía realmente por ella. «Claro que te amo, María Elena. Entonces, ¿por qué siento que ya no estás aquí? ¿Por qué siento que cuando me ves solo ves una obligación?». No supe qué contestar. O mejor dicho, sabía qué contestar, pero no tuve el valor de hacerlo. «Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo», dije finalmente. La vi desplomarse, literal. Se dobló hacia adelante como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago y comenzó a llorar de una manera que jamás había escuchado. No era llanto de tristeza, era llanto de desesperación, de terror, de abandono. «Un tiempo. Rodrigo, estoy embarazada de 5 meses. ¿Cómo me vas a pedir un tiempo ahorita? Es solo temporal, hasta que aclare mis ideas». «¿Qué ideas? Vamos a tener un hijo. ¿Qué más tienes que aclarar?». No pude explicarle. No podía decirle que había otra mujer esperándome, que había otra vida que me parecía más emocionante, que durante meses había estado viviendo una doble vida y que ya no sabía cuál era la real. Al día siguiente busqué un departamento pequeño en el centro. Le dije a María Elena que necesitaba espacio para pensar, que no era nada personal, que solo necesitaba tiempo para procesar todo esto de la paternidad. Cada mentira salía más fácil que la anterior. La mudanza fue lo más difícil que había hecho en mi vida. María Elena se quedó sentada en el sofá, con la pancita ya notable, viendo cómo yo empacaba mis cosas en cajas. No me ayudó, no me gritó, no me suplicó. Solo se quedó ahí, viendo cómo su mundo se desarmaba caja por caja. Cuando terminé, se acercó a mí con una expresión que no pude descifrar. «Rodrigo, cuando termines de encontrarte a ti mismo, espero que el hombre que regreses sea alguien de quien nuestro hijo pueda estar orgulloso». Esas fueron las últimas palabras que me dijo antes de que yo me fuera. La primera noche en el departamento del centro, llamé a Valeria eufórico. «Ya está, ya di el paso, ya no vivo con ella». «¿En serio? Mi amor, qué felicidad. ¿Y cómo se lo tomó?». «Bien, fue muy civilizado todo». Valeria llegó esa noche con una botella de champán y planes para acelerar la boda. «Ahora podemos hacer todo oficial, podemos empezar a vivir juntos, a planear nuestro futuro real». Durante las siguientes semanas me sumergí por completo en esa nueva vida. Valeria prácticamente se mudó al departamento conmigo. Salíamos a restaurantes, íbamos a bares, viajamos a Puerto Vallarta un fin de semana. Me compré ropa nueva, cambié de peinado, hasta dejé de usar el reloj que María Elena me había regalado en nuestro aniversario. Pero las noches eran raras. Valeria dormía profundamente a mi lado mientras yo me quedaba despierto pensando en María Elena. Me preguntaba cómo estaría, si ya se le notaba más la pancita, si había vuelto a tejer esas mantitas amarillas, si estaba comiendo bien. Cada vez que estos pensamientos llegaban, los ahuyentaba recordándome lo emocionante que era mi nueva vida, lo sofisticada que era Valeria comparada con María Elena, lo mucho que habíamos crecido juntos en tan poco tiempo. El 20 de agosto, Valeria me despertó con una sonrisa y una caja de terciopelo azul. «Mi amor, ya es hora de que esto sea oficial». Dentro de la caja había un anillo de compromiso, un solitario enorme que probablemente costó más que mi coche.
Valeria, yo sé que es rápido, pero hemos perdido mucho tiempo. Quiero que nos casemos el 15 de diciembre tal como planeamos. Ya aparte la iglesia de San Agustín, ya contraté el mariachi, ya mandé a hacer las invitaciones. Solo necesitas que me digas que sí. La besé y le dije que sí. Pero algo dentro de mí se revolvió incómodo. ¿Por qué tenía prisa? ¿Por qué no podíamos esperar a que mi divorcio fuera oficial? ¿Ya hablaste con tu abogado? Me preguntó esa misma tarde. Estoy en eso. Es un proceso lento. Pues aceléralo porque ya mandé las invitaciones y en todas dice que somos Rodrigo Mendoza y Valeria Sánchez de Mendoza. Esa noche tuve la primera de muchas pesadillas que vendrían. Soñé que estaba en una iglesia, pero no podía ver quién estaba al altar conmigo. Cuando me voltaba para besar a la novia, a veces era Valeria, a veces era María Elena, a veces no había nadie. En septiembre las cosas se complicaron cuando recibí una llamada de Esperanza, la mamá de María Elena. Rodrigo, necesito hablar contigo. Es urgente. Nos vimos en una cafetería cerca de su casa. Esperanza siempre había sido buena conmigo. Me trataba como a un hijo. Pero esa tarde me recibió con una frialdad que me puso nervioso. María Elena está muy mal, Rodrigo. ¿Qué tiene? ¿Está bien el bebé? Físicamente está estable, pero emocionalmente está destrozada. No come bien, no duerme, llora todo el tiempo. Ayer me dijo que ya no sabe si quiere seguir adelante con el embarazo. Las palabras me pegaron como puñetazos. ¿Cómo que no quiere seguir adelante? Está tan deprimida que dice que no quiere traer un hijo a un mundo donde va a crecer sin papá. Dice que qué clase de madre va a ser si no puede ni levantarse de la cama. Esperanza, yo no la abandoné. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo para qué, Rodrigo? La voz se le quebró de coraje. ¿Tiempo para qué si tu esposa está esperando a tu hijo? ¿Qué más necesitas saber? Las cosas no son tan simples. Sí son simples. Muy simples. Se acercó a mí y me miró directo a los ojos. Hay otra mujer, ¿verdad? No pude mentirle. No a ella, que me había querido como a un hijo durante 8 años. Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace más de un año. Esperanza cerró los ojos y se quedó callada un momento muy largo. Cuando los abrió, había lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Sabes lo que me duele más, Rodrigo? No es que hayas conocido a otra mujer. Los hombres a veces son débiles, eso lo entiendo. Lo que me duele es que hayas sido tan cobarde. Que en lugar de ser honesto, hayas preferido hacer pedazos a mi hija poco a poco. Esperanza, yo nunca quise lastimar a María Elena. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no le dijiste la verdad desde el principio? ¿Por qué la dejaste ilusionarse con que iban a formar una familia mientras tú ya estabas planeando otra vida? No tenía respuesta. O la tenía, pero era demasiado horrible para decirle en voz alta, porque quería mantener mis dos opciones abiertas el mayor tiempo posible. Rodrigo, te voy a decir algo y necesito que me pongas atención. María Elena te amó con una pureza que muy pocos hombres tienen la suerte de conocer. Te dio lo mejor de ella sin guardarse nada. Y tú tomaste ese amor y lo convertiste en la causa de su peor sufrimiento. Se levantó de la mesa y puso su bolsa en el hombro. Si realmente tienes algo de decencia, déjala ir. Dale el divorcio que está esperando y no la hagas sufrir más, porque lo que le estás haciendo ahorita, esa esperanza falsa de que tal vez vas a regresar, es más cruel que abandonarla de una vez por todas. Esa noche llegué al departamento y encontré a Valeria revisando fotos de vestidos de novia en su laptop. Mi amor, mira, encontré el vestido perfecto. Es un pronovias que cuesta una fortuna, pero mi papá dice que él me lo regala. Me mostró la foto de un vestido blanco elaboradísimo, lleno de encajes y pedrería. Era hermoso, pero por alguna razón me hizo pensar en el vestido sencillo que había usado María Elena en nuestra boda, comprado en el centro por 3,000 pesos, pero que la había hecho ver como una princesa. ¿Te gusta? Me preguntó Valeria. Está precioso. Solo faltan 3 meses, mi amor. ¿Ya tienes novedades del abogado? Estoy en eso. Porque mira, ya tengo toda la lista de invitados. Van a ser como 200 personas. Mi familia, mis amigos del trabajo, tus clientes importantes. Va a ser la boda del año en Guadalajara. Mientras hablaba, yo pensaba en nuestra boda con María Elena. Habían sido 50 personas en una capilla modesta, con un mariachi de 3 músicos que tocó por pura amistad y una comida sencilla en el patio de la casa de sus papás. Pero había sido el día más feliz de mi vida hasta ese momento. ¿En qué piensas?, me preguntó Valeria. En nada.
en lo perfecto que va a ser todo. Pero lo cierto es que cada día me sentía más confundido. La vida con Valeria era emocionante, pero también era agotadora. Todo tenía que ser perfecto. Los restaurantes más caros, la ropa más exclusiva, los planes más elaborados. No había espacio para las cosas simples que antes disfrutaba. Ver una película en pijama, desayunar quesadillas un domingo, platicar sin prisa sobre todo y nada. En octubre, todo se complicó de la peor manera posible. Era un martes por la tarde cuando recibí una llamada de don Ramiro. «Hijo, necesitas venir al hospital. Es María Elena». El corazón se me salió del pecho. «¿Qué pasó?» «Tuvo sangrado. La trajeron en ambulancia. Los doctores dicen que tiene algo que se llama placenta previa. Es peligroso». Llegué al hospital civil corriendo como loco. En la sala de espera estaban mi papá, Esperanza y 2 hermanas de María Elena. Cuando me vieron llegar, nadie me dijo nada, pero pude sentir el reproche en sus miradas. «¿Cómo está?», pregunté. «Estable por ahora», dijo Esperanza, sin mirarme. «Pero los doctores dicen que tiene que guardar reposo absoluto hasta que nazca el bebé. Cualquier estrés puede provocar una hemorragia. ¿Puedo verla?». Esperanza por fin me miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor y desprecio que nunca olvidaré. «Puedes, pero te advierto una cosa. Si la haces llorar, si le dices algo que la altere, yo misma te corro de aquí a patadas. Y no creas que no puedo». Entré al cuarto con las piernas temblando. María Elena estaba conectada a varios monitores, con una vía en el brazo y una palidez que me asustó. Cuando me vio entrar, sonrió, y esa sonrisa fue lo más hermoso y lo más doloroso que había visto en mi vida. «Hola, Rodri». «Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes?» «Cansada. Pero el bebé está bien. Mira». Puso mi mano sobre su pancita. «¿Sientes cómo se mueve?». Sentí una patadita pequeña contra mi palma y se me llenaron los ojos de lágrimas. Era mi hijo que estaba luchando por nacer mientras yo andaba jugando a tener otra vida. «El doctor dice que probablemente va a nacer prematuro», me contó María Elena, «pero que mientras lo mantengamos adentro un mes más, va a estar bien». «¿Y tú cómo estás?». «Digo, emocionalmente». Me miró con una tristeza infinita. «Rodrigo, tengo miedo. Miedo de criar a nuestro hijo sola. Miedo de no ser suficiente para él. Miedo de que cuando crezca me pregunte por qué su papá no quiso quedarse». Cada palabra era una puñalada. «María Elena, yo nunca dije que no quería quedarse. Pero tampoco has dicho que sí quieres. Y han pasado 3 meses, Rodri. 3 meses esperando a que te encuentres a ti mismo mientras yo me pierdo más cada día». No supe qué contestar. Porque la verdad era que no me estaba buscando a mí mismo. Estaba huyendo de mí mismo. «¿Sabes lo que más me duele?», continuó. «Que siento que ya no existo para ti, que cuando piensas en el futuro no me ves en ninguna parte. Eso no es cierto, ¿no? Entonces dime, Rodrigo, ¿dónde me ves en 5 años?» La pregunta me paralizó, porque, honestamente, cuando pensaba en 5 años, me veía viajando por Europa con Valeria, viviendo en un departamento moderno, sin las responsabilidades de un hijo, sin las rutinas domésticas. Mi silencio fue respuesta suficiente. «Ya veo», dijo María Elena con voz muy bajita. «Está bien, Rodri. Ya entendí. María Elena, no digas nada. Solo te voy a pedir un favor. Cuando nazca el bebé, dale tu apellido y reconócelo legalmente. Después de eso, puedes tener la vida que quieras. Solo no le niegues a nuestro hijo la posibilidad de conocer a su papá si algún día lo busca». Salí del hospital sintiéndome como la peor basura del mundo. En el estacionamiento me senté en el coche y lloré durante media hora. Lloré por María Elena, lloré por mi hijo que iba a nacer sin papá, lloré por el hombre que había sido y que ya no reconocía. Esa noche llegué al departamento y Valeria estaba esperándome con una botella de vino y una sonrisa radiante. «Mi amor, ¿dónde andabas? Te estuve marcando toda la tarde». «En el hospital. Una emergencia familiar». «¿Qué pasó?». Por un momento estuve a punto de contarle todo. Del embarazo, de María Elena, de lo mal que me sentía, pero me acordé de todas sus amenazas de dejarme si no me divorciaba pronto y decidí seguir mintiendo. «Mi papá tuvo un accidente en la obra. Ya está mejor». «Ay, qué susto». «Bueno, se me ocurrió que podemos cenar y después revisar la lista de invitados. Para la boda. Ya quedan menos de 2 meses y necesitamos confirmar cuánta gente va.
Mientras Valeria hablaba de flores y músicos y menús, yo pensaba en Marielena sola en el hospital, conectada a los monitores, cuidando a nuestro hijo sin ninguna ayuda mía. ¿Te gusta la idea de luna de miel en París? Sí, suena perfecto. Bueno, antes necesitas arreglar lo del divorcio, porque no me voy a casar contigo si no estás legalmente libre. ¿Cuándo tienes cita con el abogado? La próxima semana. ¿En serio? ¡Qué emoción! ¡Ya era hora! Esa mentira me salió tan fácil como todas las demás, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a María Elena en esa cama de hospital, tan vulnerable, tan sola. En noviembre, las mentiras comenzaron a volverse más complicadas de mantener. Valeria había aumentado la presión sobre el divorcio y María Elena seguía en reposo absoluto. Yo vivía como en dos mundos paralelos que amenazaban con chocar en cualquier momento. El 10 de noviembre, justo un mes antes de la fecha de la boda, todo se vino abajo. Valeria había ido a mi oficina a recogerme para ir a cenar. Yo había salido un momento al banco y cuando regresé la encontré sentada en mi escritorio revisando unos papeles con una expresión que no había visto nunca. ¿Qué es esto, Rodrigo? En sus manos tenía los papeles del seguro médico de María Elena, donde aparecía claramente su nombre, su estado civil como mi esposa y la cobertura por maternidad. Valeria, ¿puedo explicarte? ¿Maternidad? ¿Tu exesposa está embarazada? Técnicamente no es mi exesposa todavía. ¿Qué? Se levantó de la silla como si hubiera tocado fuego. ¿Cómo que técnicamente no es tu exesposa? Me dijiste que ya estaban divorciados. Dije que estábamos en proceso. ¡No! Dijiste que ya habías firmado los papeles. Y ahora resulta que no solo sigues casado, sino que tu esposa está embarazada. Tiró los papeles al piso con furia. ¿De cuánto está embarazado, Rodrigo? 7 meses y medio. Valeria se quedó paralizada. Pude ver cómo su mente hacía los cálculos. 7 meses y medio. O sé que cuando comenzamos a planear la boda, ella ya tenía 5 meses de embarazo. Cuando me dijiste que ya no vivían juntos, ella estaba embarazada. Cuando me pediste matrimonio, ella estaba embarazada. Su voz se fue quebrando con cada palabra. Valeria, ¿me has estado engañando todo este tiempo? No podía negarlo más. Valeria, las cosas no son como parecen. ¿Cómo no van a ser como parecen? Me mentiste sobre todo, sobre tu estado civil, sobre el bebé, sobre todo. Comenzó a llorar de coraje. ¿Sabes lo que significa? ¿Que he estado planeando una boda con un hombre casado cuya esposa está esperando su hijo? Valeria, cálmate. Podemos solucionarlo. ¿Cómo vamos a solucionarlo? La boda es en 5 semanas. Ya mandéles invitaciones, ya aparte todo. ¿Qué les voy a decir a mis papás? ¿Qué le voy a decir a mis amigas? Se sentó en el sillón y se cubrió la cara con las manos. No puedo creer que me hayas hecho esto, Rodrigo. No puedo creer que hayas sido capaz de mentirme tanto. Valeria, te amo. Todo lo que he hecho ha sido porque te amo. ¿Así demuestras el amor? ¿Mintiendo? ¿Engañando? Me miró con una mezcla de dolor y desprecio. Si me amaras de verdad, habrías sido honesto conmigo desde el principio. Tenía miedo de perderte. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Casarte conmigo sin divorciarte? ¿Ese era tu gran plan? Pensé que para diciembre ya estaría todo solucionado. ¿Todo solucionado? Rodrigo, tu esposa va a tener un bebé. Eso no se soluciona. Eso es para toda la vida. Por primera vez en meses, Valeria había dicho algo que tenía sentido completo. Necesito tiempo para pensar, me dijo finalmente. No puedo verte ahorita. Necesito procesar todo esto. Valeria, por favor. No, Rodrigo. Vete. Y no me busques hasta que tengas muy claro qué es lo que quieres, porque yo no voy a ser la segunda opción de nadie, y mucho menos la amante de un hombre casado con un hijo en camino. Esa noche regresé al departamento vacío y me senté en el sofá a pensar. Por primera vez en meses estaba completamente solo. Sin Valeria, sin María Elena, sin las mentiras que me habían mantenido ocupado tanto tiempo. Y en esa soledad finalmente pude ver la verdad. Me había convertido en el peor tipo de hombre que existe. El que promete amor pero entrega traición. El que habla de futuro pero vive en la mentira. El que dice proteger a su familia pero la abandona en el momento más crucial. Durante los siguientes días, Valeria no contestó mis llamadas ni mis mensajes. Había desaparecido completamente de mi vida, igual que yo había desaparecido de la vida de María Elena. El 20 de noviembre recibí una llamada de esperanza. Rodrigo, María Elena tuvo contracciones anoche. La trasladaron de nuevo al hospital. El bebé ya está en posición y puede nacer hoy. ¿Está bien? Está asustada y está sola. Sus hermanas están trabajando y yo tengo que cuidar a mi mamá enferma.
¿Podrías? Voy para allá. Llegué al hospital y encontré a María Elena en una habitación de preparto. Se veía más pequeña que nunca en esa cama grande, con el gamisón del hospital que le quedaba enorme y el cabello recogido en una coleta despeinada. «Hola», me dijo cuando me vio entrar. «Hola, ¿cómo te sientes?» «Nerviosa. El doctor dice que si las contracciones no paran, van a ser hoy». Me senté en la silla de junto a su cama. ¿Necesitas algo? ¿Puedo traerte algo? Solo... ¿Te puedes quedar? Tengo miedo de estar sola cuando nazca. Claro que me quedo. Durante las siguientes horas, vimos cómo las contracciones se hacían más frecuentes y más intensas. María Elena las manejaba con una fortaleza que me dejó impresionado. Entre contracción y contracción, hablábamos de cosas pequeñas. ¿Cómo íbamos a llamar al bebé? ¿Qué cosas habíamos comprado para él? ¿Si se iba a parecer a ella o a mí? Rodrigo, me dijo durante una pausa, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? La pregunta me desarmó. ¿Por qué me preguntas eso? Porque a veces siento que te amarré a una vida que no querías, que tal vez si no te hubieras casado conmigo, ahorita serías más feliz. Me acerqué a ella y le tomé la mano. María Elena, casarme contigo fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Entonces, ¿por qué te fuiste? No pude contestarle. No ahí, no en ese momento. A las 11:30 de la noche, las contracciones se volvieron insoportables y los doctores decidieron que era hora. María Elena me apretó la mano con una fuerza que no sabía que temía. ¿Te vas a quedar conmigo? No me muevo de aquí. Diego Mendoza nació a las 12:47 del 21 de noviembre, pesando 2.8 kilogramos. Era perfecto. 10 deditos en las manos, 10 en los pies, un llanto fuerte que llenó toda la habitación y unos ojos enormes que parecían cuestionar todo lo que veían. Cuando me lo pusieron en los brazos por primera vez, sentí algo que nunca había experimentado. No era solo amor, era una responsabilidad tan grande que me dieron ganas de llorar. Este bebé era mío, era mi sangre, mi responsabilidad, mi futuro, y había estado a punto de abandonarlo antes de que naciera. «Se parece a ti», me dijo María Elena con voz cansada pero feliz. «¿Tú crees? Tiene tu nariz y tu forma de fruncir el ceño cuando algo no le gusta». Me reí y en ese momento me di cuenta de algo. En los últimos 6 meses había reído más en esa habitación de hospital que en todos mis encuentros sofisticados con Valeria. Esa noche me quedé en el hospital. María Elena y Diego durmieron, y yo me senté en la silla junto a la cama, viendo a mi familia. Mi familia real, no la fantasía que había estado persiguiendo. A la mañana siguiente, cuando María Elena despertó, me encontró llorando. «¿Qué pasa, Rodri?» «María Elena, necesito pedirte perdón». «¿Por qué?» «Por todo. Por haberte abandonado, por haberte mentido, por haberte hecho pasar por esto sola». Se incorporó un poco en la cama. «Rodrigo». «No, déjame terminar. María Elena, he sido el peor esposo del mundo. Te abandoné en el momento en que más me necesitabas. Te hice creer que el problema eras tú. Te dejé sola para enfrentar un embarazo de riesgo. ¿Por qué lo hiciste?» Por primera vez en meses decidí decir la verdad completa. Porque conocí a otra mujer. Porque me hizo sentir como si fuera otra persona. Alguien más interesante, más exitoso. Porque me gustaba esa versión de mí que existía cuando estaba con ella. Vi cómo María Elena encajó el golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me gritó, no me insultó, no me corrió. ¿La amas? Creí que sí. Pero ahora me doy cuenta de que lo que amaba era la idea de ser otra persona. El problema es que esa otra persona no existe realmente. ¿Y qué va a pasar ahora? No lo sé, María Elena. Solo sé que quiero estar aquí, con ustedes. Quiero ser el papá que Diego merece y el esposo que tú siempre mereciste. Rodrigo, no puedes regresar solo porque nació el bebé. No puedes aparecer y desaparecer cuando se te antoje. No voy a desaparecer. Te lo juro. Ya me juraste muchas cosas antes. Tienes razón. Las palabras ya no significan nada. Pero dame la oportunidad de demostrártelo con hechos. María Elena se quedó callada un rato largo, viendo a Diego dormir entre nosotros. Rodrigo,
Si de verdad quieres regresar, tiene que ser diferente. No puedes volver y pretender que nada pasó. Tienes que aceptar que hiciste mucho daño y que va a tomar mucho tiempo repararlo. Lo acepto. Y tienes que ir a terapia. Los dos. Porque esto no se va a arreglar solo con buenas intenciones. Lo que tú digas. Y tienes que terminar completamente con esa mujer. No puedes tener ningún tipo de contacto con ella. Ya terminé. Ella ya no quiere saber nada de mí. María Elena me miró con esa mirada que conocía desde hace 8 años, esa que podía ver directo al alma. ¿De verdad terminaste o terminó ella contigo? Una vez más decidí ser honesto. Terminó ella conmigo, cuando se enteró de que seguía casado contigo y de que estabas embarazada. Ah, o sea que si ella no hubiera terminado, tú seguirías con los 2 pies en 2 lugares diferentes. No pude negarlo. Rodrigo, necesito que entiendas algo. Si decidimos intentarlo de nuevo, no es porque no tengas más opciones. Tiene que ser porque realmente quieres estar aquí, con nosotros, construyendo esta familia. Sí quiero. Entonces, demuéstralo. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Dejé el departamento del centro y me mudé de nuevo a la casa, pero a la recámara de huéspedes. María Elena necesitaba tiempo y espacio, y yo necesitaba ganarme de nuevo mi lugar en esa familia. Valeria no contestaba mis llamadas, pero una semana después del nacimiento de Diego, me buscó en la oficina. Llegó vestida impecablemente, como siempre, pero había algo diferente en ella, una dureza que no había visto antes. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Mejor, mucho mejor que cuando me enteré de tus mentiras». «Valeria, sé que te lastimé, pero necesitas saber que...» «No necesito saber nada más, Rodrigo», me interrumpió con voz fría. «Ya sé todo lo que necesito saber. Sé que eres un mentiroso, sé que eres un cobarde, y sé que nunca fuiste el hombre que creí que eras. No soy perfecto, pero mis sentimientos por ti siempre fueron reales». «¿Reales? ¿En serio me vas a decir que tus sentimientos eran reales?», se rió con amargura. «Rodrigo, un hombre que tiene sentimientos reales no abandona a su esposa embarazada. Un hombre con sentimientos reales no miente durante meses. Un hombre con sentimientos reales no juega con 2 mujeres al mismo tiempo». No tenía cómo defenderme. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», continuó. «No es que me hayas mentido a mí, es que le hayas mentido a ella. Esa mujer te amó de verdad, te dio lo mejor de sí misma, y tú la traicionaste de la manera más cruel posible. Ya sé que me equivoqué. No te equivocaste, Rodrigo. Equivocarse es poner sal en lugar de azúcar en el café. Lo que tú hiciste fue una decisión consciente de ser egoísta y cruel. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede solo toda la vida? Quiero que crezcas, quiero que te conviertas en el hombre que ese bebé necesita como papá. Quiero que trates a tu esposa como se merece, y quiero que nunca, nunca más engañes a otra mujer como me engañaste a mí. ¿Y nosotros? No hay nosotros, Rodrigo. Nunca los hubo realmente. Lo que había era una fantasía que tú construiste a base de mentiras». Se levantó para irse, pero antes de salir se volteó hacia mí. «Por cierto, cancelé la boda. Les dije a todos los invitados que el novio resultó no estar disponible. Fue humillante, pero no tanto como habría sido casarme con alguien como tú». Después de que Valeria se fue, me quedé solo en la oficina durante horas. Por primera vez en más de un año, pude ver mi vida con claridad. No tenía excusas, no tenía justificaciones, no tenía a nadie más a quien culpar que a mí mismo. Esa noche llegué a casa y encontré a María Elena en el sofá dándole pecho a Diego. La escena era tan perfecta, tan peaceful, que me quedé parado en la puerta solo viendo. «¿Cómo te fue?», me preguntó sin levantar la vista del bebé. Valeria vino a la oficina. «¿Y?» «Terminamos definitivamente. Canceló la boda». María Elena asintió sin decir nada. «María Elena, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿por qué me estás dando una segunda oportunidad? Después de todo lo que hice, ¿por qué no me corriste para siempre?». Levantó la vista hacia mí y en sus ojos había una mezcla de amor y tristeza que me partió el corazón. «Porque te conozco, Rodrigo. Conozco al hombre que eras antes de perderte. Conozco al hombre que me enamoró, que me hizo reír, que me prometió una familia. Y quiero creer que ese hombre todavía existe en algún lugar dentro de ti. ¿Y si no existe? ¿Y si ya me convertí en alguien que no tiene arreglo? Entonces Diego va a crecer sabiendo que, por lo menos, su mamá luchó por mantener a su familia unida». Esa noche, después de que María Elena se fue a dormir, me quedé sentado en la sala viendo a Diego en su cuna. Era tan pequeño, tan indefenso,
tan perfecto, y dependía completamente de mí para convertirse en un buen hombre. Por primera vez entendí lo que significaba ser papá. No era solo proveer dinero o estar presente en las fotos, era ser el tipo de hombre del que tu hijo pudiera estar orgulloso, el tipo de hombre que tu hijo quisiera ser cuando creciera. Y en ese momento me di cuenta de que si Diego crecía para ser como yo había sido los últimos meses, sería el padre más fracasado del mundo. Los siguientes meses fueron los más difíciles y los más importantes de mi vida. Comencé terapia psicológica, como María Elena había pedido. Al principio me resistía porque no quería admitir que tenía problemas, pero poco a poco fui entendiendo cosas de mí mismo que nunca había visto. La doctora Ramírez, mi terapeuta, me ayudó a entender que mi affair con Valeria no había sido sobre amor, sino sobre escapar de las responsabilidades adultas. Cuando un hombre abandona a su familia por otra mujer, casi siempre está huyendo de él mismo, no acercándose a alguien más. También comenzamos terapia de pareja. Las primeras sesiones fueron brutales. María Elena pudo finalmente decirme todo el dolor que había sentido, toda la traición, toda la humillación. Y yo tuve que escucharlo todo, sin defenderme, porque no había defensa posible. ¿Sabes lo que más me dolió? Me dijo durante una sesión. No fue que tuvieras otra mujer, fue que me hicieras sentir que el problema era yo, que yo era aburrida, que yo no te entendía, que yo no era suficiente. María Elena, tú nunca fuiste el problema. Pero me hiciste creerlo. Durante meses me hiciste creer que si yo fuera una mejor esposa, tú no necesitarías buscar espacio para encontrarte. Cada sesión era como una cirugía sin anestesia, pero necesaria. Poco a poco fuimos reconstruyendo la confianza, estableciendo nuevas reglas, creando una relación diferente a la que habíamos tenido antes. Diego se convirtió en mi motivación más grande. Cada noche, cuando lo veía dormir, me prometía a mí mismo que iba a ser mejor papá de lo que había sido esposo. Le hablaba en voz baja, le prometía que nunca lo iba a abandonar, que siempre iba a poder contar conmigo. Papá va a ser diferente, le susurraba. Papá va a ser el hombre que tú puedas admirar cuando crezcas. En marzo, 6 meses después de que Diego naciera, María Elena me dijo algo que jamás olvidaré. Rodrigo, creo que estás cambiando de verdad. ¿Tú crees? Antes, cuando llegabas a casa, siempre parecía que querías estar en otro lugar. Ahora cuando llegas, parece que por fin llegaste a donde querías estar. ¿Es porque es verdad? ¿Ya no piensas en cómo habría sido tu vida con ella? A veces, pero ya no con nostalgia, sino con alivio de no haber arruinado esto para siempre. Esa noche, por primera vez en casi un año, María Elena me permitió dormir en nuestra cama. No pasó nada más que dormir, pero fue el paso más importante hacia la reconciliación real. En mayo, tuvimos nuestra primera cita real desde la separación. Fuimos al mismo restaurante donde había tenido mi primera cita con Valeria, pero esta vez todo se sentía diferente. Hablamos de Diego, de nuestros sueños para él, de cómo queríamos reconstruir nuestra familia. ¿Sabes qué he aprendido en estos meses?, me dijo María Elena mientras compartíamos un postre. ¿Qué? Que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión que tomas todos los días. Yo decidí amarte cuando estaba siendo horrible conmigo, y tú decidiste dejar de amarme cuando las cosas se pusieron reales. Y ahora estoy decidiendo amarte todos los días, para siempre. No me hagas promesas grandes, Rodrigo. Hazme promesas pequeñas que puedas cumplir. Te prometo que mañana voy a despertar pensando en cómo hacerte feliz, no en cómo hacerme feliz yo. Esa es una promesa que puedo aceptar. Un año después del nacimiento de Diego, María Elena quedó embarazada de nuevo. Esta vez, cuando me dio la noticia, mi reacción fue completamente diferente. ¿En serio? Le grité de emoción y la cargué dando vueltas. ¿Estás contento? Estoy más que contento. Estoy completo. Diego crecía hermoso y sano. Sus primeras palabras fueron papá, y cada vez que me veía llegar del trabajo corría hacia mí con los brazos abiertos. Ver esa confianza absoluta en sus ojos me recordaba todos los días por qué valía la pena haber peleado por esta familia. En el segundo aniversario de nuestro reencuentro, María Elena me dijo algo que me llenó de una paz que no sabía que existía. Rodrigo,
Quiero que sepas que te perdono completamente. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque el hombre en el que te has convertido vale la pena. ¿De verdad me perdonas? De verdad. Y más importante, creo que tú también te has perdonado. Tenía razón. Había pasado 2 años castigándome mentalmente por mis errores. Pero finalmente había aprendido que el verdadero arrepentimiento no es sobre sentirse mal para siempre, sino sobre cambiar para nunca volver a cometer los mismos errores. Hace 3 meses nació nuestra segunda hija, Sofía. Cuando la tuve en brazos, le susurré una promesa. Papá nunca va a lastimar a tu mamá otra vez. Vas a crecer viendo cómo debe amar un hombre a su familia. Diego, que ya tiene 3 años, es el hermano mayor más orgulloso del mundo. Cada mañana me despierta para mostrarme alguna nueva gracia de su hermana, y cada noche me pide que le cuente un cuento antes de dormir. Papá, cuéntame del príncipe que encontró a su princesa. Ya te conté ese cuento ayer, Diego. Pero me gusta. Cuenta cómo el príncipe se perdió, pero después encontró su casa. No sabe que me está contando mi propia historia. Pero tiene razón. Es la historia de un hombre que se perdió persiguiendo fantasías, pero que finalmente encontró su hogar. Hace 3 meses me topé con Valeria en una plaza comercial. Iba acompañada de un hombre que parecía buena persona, y se veía genuinamente feliz. Cuando me vio, se acercó. Hola, Rodrigo. Hola, Valeria. Te ves muy bien. Gracias. ¿Cómo está tu familia? Bien. Muy bien. Diego ya tiene 3 años y ahora también tenemos una bebé. Me da gusto escuchar eso. En serio. ¿Y tú? ¿Te casaste? El año pasado. Con alguien que no tenía que elegir entre varias opciones para estar conmigo. El comentario no fue cruel, solo honesto. Valeria, nunca te pedí perdón como se debe. Siento mucho haberte lastimado, haberte mentido, haberte hecho perder el tiempo. Ya no importa, Rodrigo. Al final me hiciste un favor. Si te hubieras casado conmigo, habrías sido el mismo hombre mentiroso conmigo que fuiste con María Elena. Mejor que pasara entonces que después. Tienes razón. Solo espero que hayas aprendido de verdad, por el bien de tu familia. Aprendí, te prometo que aprendí. Nos despedimos cordialmente, y mientras la veía alejarse, me di cuenta de que ya no sentía nostalgia, ni arrepentimiento, ni curiosidad sobre cómo habría sido mi vida con ella. Solo sentí agradecimiento de que las cosas hubieran salido como salieron. Esta mañana me desperté temprano, como todos los días. María Elena dormía a mi lado con Sofía en brazos y Diego estaba en su cama abrazando el oso de peluche que le regalé el día que nació. Me levanté en silencio y me fui a la cocina a prepararles el desayuno. Mientras hacía café y quesadillas, pensé en todo lo que había pasado en estos 4 años. Pensé en el hombre que fui y que abandonó a su familia por una ilusión. Pensé en el hombre que soy ahora, que encuentra en su familia la mayor aventura posible. Pensé en las decisiones que tomé y en cómo cambiaron el curso de nuestras vidas. Cuando María Elena bajó con los niños, me sonrió de esa manera que me enamoró hace 8 años y que me sigue enamorando todos los días. Buenos días, mi amor. Buenos días, preciosa. Diego corrió hacia mí y se colgó de mis piernas. Papá, papá, ¿me vas a llevar al parque hoy? Claro que sí, campeón. ¿Y podemos llevarnos a Sofía? A donde vaya, papá, van ustedes 2. María Elena se acercó y me dio un beso en la mejilla. ¿En qué pensabas? Te vi muy concentrado. Pensaba en lo afortunado que soy. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de arreglar lo que rompí. Porque me diste una segunda oportunidad. Porque estos niños van a crecer viendo cómo se ama de verdad. ¿Y ya no te arrepientes de nada? Me arrepiento de haberte lastimado. Pero no me arrepiento de haber aprendido lo que aprendí. Porque me convertí en el hombre que siempre debí ser. Mientras desayunábamos todos juntos, Diego derramó jugo en su camisa. Sofía lloró porque quería que la cargaran. Y María Elena se reía de lo caos que somos cuando estamos todos reunidos. Y me di cuenta de que eso exactamente era la felicidad. No era la sofisticación, no eran los restaurantes caros, no eran los viajes a Europa. Era el desorden hermoso de una familia que se ama, que se ha perdonado, que se ha elegido una y otra vez. Ahora, cada vez que veo a una pareja joven, especialmente a hombres que tienen esa mirada de «me falta algo en la vida», quiero decirles lo que aprendí de la peor manera. La hierba del vecino siempre se ve más verde, pero eso es porque no la tienes que regar todos los días.
El amor verdadero no es perfecto, pero es real. Y una familia que se construye con trabajo y dedicación todos los días vale más que todas las aventuras del mundo. La traición no es solo romper una promesa, es romper el corazón de alguien que confió en ti completamente. Y el perdón no es solo olvidar lo que pasó, es decidir construir algo mejor sobre las ruinas de lo que se rompió. Si estás leyendo esto y reconoces algo de ti en el hombre que fui, por favor no cometas mis errores. No abandones lo que tienes por lo que crees que te falta. No lastimes a quien te ama por quien te excita. No destruyas una familia real por una fantasía. Y si ya cometiste esos errores, quiero que sepas que es posible reparar el daño, pero solo si estás dispuesto a cambiar completamente, a crecer, a convertirte en alguien digno del perdón que estás pidiendo. El amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta, es ser la persona perfecta para quien decidiste amar. Y esa decisión se toma todos los días, en los momentos grandes y en los pequeños, en los momentos hermosos y en los difíciles. Hoy, mientras escribo esto, puedo decir con toda honestidad que soy más feliz de lo que jamás imaginé que era posible ser, no porque mi vida sea perfecta, sino porque es real, es mía y está construida sobre bases sólidas de amor, honestidad y perdón. Diego acaba de entrar a mi oficina a preguntarme si ya terminé de trabajar para que pueda jugar conmigo, y María Elena me grita desde la cocina que la cena ya está lista. Esta es mi vida, simple, hermosa, real. Esta es la vida que casi perdí por ser un idiota. Esta es la vida por la que valió la pena cambiar, y no la cambiaría por nada en el mundo.